Te veo pasar, me vuelves loco al camino. Bueno, seguimos en esta mañana con ustedes, amigos y amigas. Les habíamos ofrecido hablar de este cambio de temporada. Se nos ha ido el sol en la sierra, viene la época de lluvia y con ella algunas enfermedades, sobre todo respiratorias. Así es que de eso vamos a hablar y para eso le damos la bienvenida al doctor Carlos Montenegro, médico internista del Hospital Carlos Andrade Marín, que hoy pues está con nosotros en los estudios de Café TV Azul. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero ¿qué le parece si antes de empezar la conversación vemos una nota que nos va a poner en contexto y nos va a decir un poco de qué se tratan estas enfermedades estacionales, cómo podemos tomar nuestros recaudos y por supuesto después de aquella se abrirán las líneas telefónicas para que usted se contacte con nosotros. Mi amor. En época de lluvias el cielo se pinta de gris y las nubes se descargan varias veces al día. Pero los cambios de estación no solamente llegan para modificar el paisaje y el ánimo de muchas personas, también traen consigo agentes infecciosos propios de la época. Son las denominadas enfermedades estacionales. En Ecuador pueden variar entre la sierra y la costa por la temperatura. En la sierra son frecuentes las enfermedades respiratorias asociadas al frío, entre ellas los resfriados comunes, las inflamaciones de las vías respiratorias o las neumonías. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2013, la neumonía por influenza fue la tercera causa de mortalidad en Ecuador, con una tasa de 23,7 muertes por cada 10.000 habitantes. De ahí que el Ministerio de Salud Pública emprendió una campaña que se repite cada año para combatir al virus de la influenza. La estrategia comprende la inmunización, que generalmente empieza en diciembre, pero que en 2016 se adelantó por la presencia del fenómeno del Niño. Las vacunas están dirigidas a la población vulnerable, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Mientras que particularmente en la costa, en las zonas tropicales y subtropicales donde hay calor y humedad, proliferan los mosquitos, que son transmisores de virus. Uno de ellos, el Aedes aegypti, que propicia el contagio de 3 enfermedades. Chikungunya, que se caracteriza por un brote súbito de fiebre acompañado por dolor en las articulaciones. También puede incluir fatiga, depresión, náusea y sarpullidos. La mayoría de los pacientes se recuperan totalmente, pero en algunos casos la afectación de las articulaciones puede persistir de manera crónica. El dengue. En esta patología los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina, enrojecimiento facial, dolor corporal generalizado, dolores de músculos, articulaciones, cabeza y dolor detrás de los ojos. En casos complicados las personas presentan vómitos, fuertes dolores abdominales y hemorragias graves en distintos órganos. Y el Zika, cuyos síntomas aparecen después de un periodo de incubación de 3 a 12 días. El cuadro se caracteriza por dolor de los músculos y huesos, así como conjuntivitis no purulenta. La principal complicación se presenta en las mujeres embarazadas cuyos hijos pueden nacer con microcefalia. En cualquier caso, los expertos en epidemiología recomiendan no automedicarse, sino acudir a los centros de salud más cercanos. No duden en llamarnos al 02-3970-818. Se comunica directamente con nosotros para resolver sus inquietudes acerca de las enfermedades respiratorias, las enfermedades estacionales, que ya lo veíamos en la nota, son diferentes en la sierra como en la costa. Pero vamos a centrarnos en lo que sucede en la sierra con la llegada de la temporada invernal, después del cordonazo de San Francisco, que no sé si llegó o no llegó este año. Como 5 días, digo. El inicio de ese día no, pero 3 días después, durante 3 días llovió. Bueno, por ahí se sintió. Doctor Carlos Montenegro, bueno, cuéntenos, el tema de la influenza, ¿viene en este año con mucha fuerza? A propósito del día del tsunami, enfrentar a las infecciones respiratorias o a las infecciones estacionales graves es también una cuestión de educación y de prevención. Entonces se espera un nuevo brote y estamos cerca a que se presente la epidemia de la influenza 1. Esto, Doc, pasa una vez al año, es decir, es cíclico. Es cíclico, es periódico, puede ser una vez al año, pueden ser 2 veces al año. Okay. No sabemos exactamente cuándo, pero se dan las condiciones propicias para que este virus se desarrolle. Y no solamente el virus de la influenza, sino como dijeron en el reportaje, se pueden presentar otros tipos de virus por transmisión por mosquitos, por ejemplo, el Zika, el dengue.
Esto más en las zonas tropicales, ¿no? ¿Qué factores influyen en que estos brotes se den con más fuerza o haya un mayor contagio de estos virus como la influenza, por ejemplo, la H1N1, H3N2, que son como que los que más preocupación nos causan? Las infecciones respiratorias graves, ¿no? La influenza H1 es la enfermedad más importante. Entonces, al ser una enfermedad estacional, se presenta en los periodos de frío, ¿no? Estos virus se desarrollan o se multiplican con el frío. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Lo que pasa es que cuando hace frío el virus permanece más tiempo vivo fuera de un ser humano, por eso es más fácil el contagio. Las condiciones para que se desarrolle el virus se vuelven propicias, ¿no? Este tipo de virus prefiere las temperaturas de 34 grados, de 35 grados. Más bien altas, entonces. No, me refiero a la temperatura corporal. Ok. A la temperatura corporal, ¿no es cierto? Normalmente nuestra temperatura está entre los 36 hasta 37.2 grados. Cuando nosotros bajamos la temperatura por el frío que hay en el exterior, entonces nos hacemos más vulnerables. Normalmente nosotros podemos, o más bien el virus, no se activa tanto en las condiciones normales. Cuando hay una influencia del ambiente, la temperatura corporal tiende a disminuir y ese es el momento propicio como para que el virus aflore o se pueda multiplicar y se pueda propagar, ¿no? ¿Y cuáles son los huéspedes favoritos de estos virus, los organismos que están más débiles? ¿Qué podemos decir de esta preparación que se puede tener desde la ciudadanía, tomar vitamina C? ¿Esto sirve? ¿Esto puede frenar un poco el ataque del virus? Sí, los virus tienen predilección con las poblaciones vulnerables, ¿no? Las poblaciones vulnerables nosotros las conocemos, las tenemos identificadas perfectamente. Son los mayores de 65 años, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades crónicas, fundamentalmente ellos. El virus de la influenza tiene una característica especial que ataca a las personas jóvenes con mayor agresividad que al resto de la población, y eso es porque las defensas propias del huésped se defienden más agresivamente del virus, y tanto la agresividad del virus se suma a la agresividad del sistema inmunológico para causarnos daños y causarnos la muerte, ¿no? Incluso puede llegar a causar la muerte. En algunos casos. Ahora, lo que decía también Sofía, cuán importante es estar nosotros preparados, estar listos. Podemos estar listos teniendo las defensas altas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos nuestro cuerpo para tener defensas altas? ¿Cómo podemos estar nosotros preparados para repeler a estos virus que vamos a ver tantos? De la misma forma como nosotros nos preparamos para una catástrofe, como en el caso del tsunami, la información o la educación en salud es importantísima, ¿no? Se habla de que nuestras defensas deben estar fortalecidas, pero no existe algo exactamente para fortalecer nuestras defensas. No existe una evidencia de que un medicamento, un vegetal fortalezca nuestras defensas, ¿no? No existe, pero sin embargo se recomienda ¿El ejercicio, doctor, no nos sube también? Se recomienda hacer ejercicio, se recomienda la información, se recomienda la educación, pero siempre y cuando se lleva a la práctica, ¿no? Pero sí hay evidencia científica, por ejemplo, de que el lavado de manos disminuye pues en un porcentaje considerable por supuesto, lo que es el contagio. Por supuesto, una de las formas más por las que se contamina el virus es justamente por la tos, y por lo que a través de la tos se expulsan microgotas.
Entonces, esas microgotas pueden llegar directamente, incluso se habla hasta de 10 metros de distancia. Uf, muchísimo. El estornudo o la tos incluso tienen una fuerza muy importante y a través de esta fuerza se distribuyen unas microgotitas y esas son las causantes de la transmisión del virus. Esa es una forma de contagio. La otra forma de contagio es la contaminación de las manos. Nosotros que somos tan querendones y nos abrazamos todo el tiempo. Muestras de cariño. Como vimos en el reportaje que ustedes hicieron, hay personas que están usando la computadora, hay personas que están trabajando, están estornudando, se protegen con las manos. A los 5 minutos reciben al cliente, reciben al compañero, le dan la mano y la persona que da la mano ¿Cuánto tiempo dura el virus? Se acerca la mano a la mucosa bucal o incluso a la mucosa conjuntival y por ahí ingresa el virus. Se habla de incluso, dependiendo de los virus, hasta de 12 o 24 horas. Uf, es muchísimo. Bastante. Entonces el lavado de manos... Comúnmente el virus fuera del organismo puede durar 3 horas, 5 horas. Importantísimo entonces el lavado de manos, como decía Sofía. ¿Qué pasa en cambio en la costa ecuatoriana? Allá se emprenden inmensas campañas por parte del Ministerio de Salud en ocasiones para prevenir, para ver si es que, por ejemplo, no hay aguas estancadas en las llantas, porque eso en cambio es un foco de incubación para los mosquitos. Otra forma de contagiarse, doctor. La educación es importantísima. En salud es importantísima, pero siempre y cuando no se quede en información, sino que sea aplicable, ¿no es cierto? Y la aplicación ya depende de nosotros. En este caso, para evitar el contagio de las infecciones respiratorias, lo que tenemos que hacernos es simplemente, primero, protegernos de la tos, ¿no es cierto? La forma recomendada de hacerlo es mediante pañuelos o mediante papel, o incluso en situaciones de urgencia podemos toser o estornudar de esta manera para que no se diseminen las microgotas. En el caso de las infecciones que se presentan en la costa, la educación también es importantísima porque depende del cuidado del medio ambiente de nuestro alrededor. Del entorno, ¿no? Por supuesto. De nuestro entorno, entonces tenemos que evitar sitios donde se acumulen el agua, porque estos sitios son en donde los mosquitos tienen predilección para acudir y para se multiplican y a través de estos charquitos se diseminan las... Doctor, con esto vamos concluyendo. Campañas importantes que pueden venir entonces y las recomendaciones generales. Sí, el Ministerio de Salud tiene programadas charlas educativas que lleguen a la población y no solamente a la población general, sino a la población médica, porque nosotros también podemos colaborar desde el punto de vista que hay ciertas acciones que nosotros debemos tomar para evitar o para tratar este tipo de enfermedades a tiempo, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en las infecciones respiratorias las personas vayan al médico o se automediquen por su propia cuenta o vayan al médico y soliciten medicamentos para, por ejemplo, antibióticos. En las infecciones respiratorias... Hay que decir que no se automediquen, básicamente, ¿no? Eso es indispensable. Que no se automediquen y el uso del antibiótico sea solo exclusivamente por prescripción médica. Que el médico sea el indicado en prescribir la... Muchísimas gracias, doctor Carlos Montenegro del Hospital Carlos Andrade Marín, que nos ofrecía también sus conocimientos acerca de pues la influenza. En esta época hay que cuidarse muchísimo, ya vemos las enfermedades estacionarias también en la costa, sobre todo el dengue, chikungunya, el zika, que son transmitidos a través del mosquito Aedes aegypti. Por supuesto que sí, doctor, nuevamente muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nosotros vamos a cambiar de tema radical.